como introducción, es la patología crónica de mayor prevalencia en el mundo. Y es la patología crónica de mayor prevalencia en la edad pediátrica. A nivel mundial, más de 300 millones de individuos de todas las edades tienen asma, ¿sí? Y es una enfermedad que afecta no solamente la salud, sino la calidad de vida. Y para nosotros, los pediatras, afecta la calidad de vida del paciente y de su familia. Entonces, a veces no nos interesa el asma porque, ay, es una enfermedad frecuente, es la que más consulta nos lleva a los cuartos de urgencia y uno dice, viene otro asmático más. Sin embargo, el asma todavía causa muertes a nivel mundial, ¿sí? Causa uno de cada 100 asmáticos no controlados tiene riesgo incluso de fallecer. Y en pediatría esa mortalidad se ve... Inea, Dime. muchachos, ¿ustedes están viendo la diapositiva? No, porque la tengo en blanco. Ah, vale, era por eso. A ver, Ya. porque les quiero hacer una pregunta. Sí, Vale, es por eso, chao. Yo sé que tú estás muy preocupada por mi parte tecnológica, pero ese está en blanco por algo. Entonces, esa mortalidad en pediatría se ve altamente reflejada en el adolescente. Incluso hay guías especiales en situaciones especiales para el asma, por ejemplo, asma y embarazo, e incluso asma y adolescentes. ¿Alguno de ustedes que me quiera contestar? Desde el punto de vista, ¿verdad?, de la patología, ¿qué me define el asma? Se podría decir que una inflamación de las paredes bronquiales con excesiva secreción de mocos. Pues sí, doctora. Definitivamente es la inflamación crónica de las vías aéreas. El asma es una patología inflamatoria crónica y debemos manejar el concepto que una vez que uno es asmático, uno no se cura, uno se controla. Así como controlamos la hipertensión, controlamos la diabetes. Desde el punto de vista patológico, si yo hiciera biopsias, si yo hiciera lavados bronquialveolares, voy a encontrar una gran cantidad de mediadores inflamatorios como interleuquinas o de células inflamatorias, sobre todo linfocitos y eosinófilos. Desde el punto de vista de la fisiopatología del asma, ¿qué es característico del asma? ¿Quién me contesta? ¿Podría ser obstrucción del flujo de aire? Pues sí, definitivamente. Fisiológicamente se va a comportar y es una patología obstructiva. Y por eso es que yo puedo medir el grado de obstrucción utilizando pruebas de función pulmonar. Utilizando, por ejemplo, la espirometría simple, con bronquilatador, posejercicio. Desde el punto de vista fisiológico, el asma es una patología que da una obstrucción episódica de la vía aérea con limitación para la salida del flujo aéreo. Y desde el punto de vista clínico, ¿qué tiene el paciente para que yo diga, este paciente puede tener asma? ¿Qué hallazgos clínicos? La disnea. Exacto, dificultad respiratoria. ¿Qué más? Sibilancias. Sibilancias. ¿Y qué más? La hipersecreción de moco. También. Y la tos. Los pacientes asmáticos realmente tienen una tos seca, sobre todo nocturna o de madrugada. Y cuando tienen exacerbaciones o no están controlados, van a tener datos de dificultad respiratoria. Nosotros en pediatría no siempre hablamos de disnea. Y aclaro el término. Disnea es la sensación subjetiva, ¿verdad?, de que no puedo respirar. Los adultos o los niños escolares y preescolares me pueden decir, tengo el pecho apretado, no me entra aire, estoy agitado. Entonces, ese niño refiere, o ese individuo refiere disnea. Pero los niños pequeños no me pueden decir eso. Entonces, lo que yo voy a ver en esos niños y voy a evaluar es la dificultad respiratoria, que voy a evaluar con la frecuencia respiratoria, que voy a evaluar con el uso de músculos accesorios, ¿verdad? Entonces, los datos clínicos para pensar en asma son tos, sobre todo seca, nocturno, de madrugada. Episodios recurrentes de dificultad respiratoria
y el hallazgo auscultatorio más frecuente del asma es la sibilancia. Generalmente es expiratoria, pero puedo tener sibilancias bifásicas, tanto en la inspiración como en la expiración. En resumen, es lo que ustedes han dicho. El asma es una patología inflamatoria crónica de las vías aéreas que causa esta inflamación es el centro de todas las manifestaciones agudas y crónicas de la paciente con asma. Esta inflamación crónica va a dar como resultado una obstrucción episódica de las vías aéreas que me van a causar un atrapamiento aéreo porque no voy a poder eliminar el mismo flujo aéreo normal en una expiración. Y por lo tanto, es la inflamación crónica la que también va a darme los síntomas más característicos del asma, como tos nocturna, disnea, dificultad respiratoria, sensación de opresión torácica y la presencia auscultatoria de sibilancias. El diagnóstico de asma, por lo tanto, lo vamos a basar en que este paciente tenga un patrón característico de síntomas y signos respiratorios, que ya los acabamos de mencionar ustedes, tos, disnea o dificultad respiratoria, sensación de opresión torácica y sibilancias. Pero fíjense, esto es bien importante, episódicos o recurrentes. Estos síntomas para tener asma no deben ser persistentes. El paciente con asma mejora, el paciente con asma tiene exacerbaciones. Y sobre todo, aquí entra el diagnóstico diferencial, porque ninguno de estos síntomas es per se total y 100% característico del asma. Puedo tener otras patologías que me den tos, sibilancias, disnea y opresión torácica, como por ejemplo la fibrosis quística, como por ejemplo los anillos vasculares, malformaciones congénitas, síndromes aspirativos. Por lo tanto, es bien importante la última frase que dice, en ausencia de una explicación alterna para estos síntomas. Esto quiere decir que siempre tengo que tener en cuenta un diagnóstico diferencial. Y volviendo un poco a la clase anterior de bronquiolitis, fíjense, menos del 10% de los niños con asma va a tener síntomas en el primer año de vida. Por lo tanto, si un niño menor de 1 año, sobre todo un niño lactante o más cercano al periodo neonatal, tiene tos, sibilancias, se agita, eso, descarten asma. Muy poco probable eso es asma. Tienen que buscar un diagnóstico diferencial y en este caso, según la edad, van a buscar malformaciones congénitas, síndromes aspirativos, inmunodeficiencias, por ejemplo, cardiopatías congénitas. Entonces, es importante reconocer que entre más cercano al periodo natal este niño tiene estos síntomas, la probabilidad de asma es bajísima. Si bien el paciente con asma puede iniciar síntomas a cualquier edad, es muy poco frecuente que sean muy cerca al periodo neonatal o en el periodo de lactancia. Cuando hacemos nuestra historia, siempre tenemos que tener en cuenta un posible diagnóstico diferencial. Y por eso en nuestra historia, cuando interroguemos a los familiares, vamos a buscar datos que aumenten la posibilidad de que este conjunto de síntomas se deba al asma y datos que disminuyan la posibilidad de que estos síntomas sean por el asma. Por ejemplo, más de uno de estos síntomas, sibilancias, tos, dificultad respiratoria, opresión torácica, si son frecuentes o recurrentes, si estos síntomas empeoran en la noche o en la mañana, si estos síntomas, sibilancias, tos, dificultad respiratoria, opresión torácica, ocurren en respuesta o empeoran, por ejemplo, después de la actividad física o después de exponerse a alergenos o irritantes o a desencadenantes como la humedad, el humo de la quema, el humo del cigarrillo, o sobre todo, si estos síntomas no se relacionan específicamente con los resfriados, estos son datos clínicos que aumentan la probabilidad de que este paciente tenga asma. Además, hay otros factores. Sabemos, por ejemplo, que
si la mamá de ese niño es asmática o tiene otra enfermedad atópica como rinitis o dermatitis, el riesgo de que ese niño tenga asma puede ser de hasta un 25%. Sin embargo, si tanto la madre como el padre de ese niño tienen atopia o asma, el riesgo de que ese niño tenga asma en un futuro es hasta de un 60%. ¿Sí? Otro factor de riesgo. Recordemos que el 80% de los niños con asma van a tener otras patologías atópicas, principalmente rinitis alérgica, dermatitis o ambas. Por lo tanto, si este niño que tiene estos síntomas, además tiene un antecedente familiar de primera línea, papá o mamá, de que ese padre o esa madre son atópicos o asmáticos, este es otro factor que aumenta la posibilidad de asma. Si este niño, él tiene lesiones de dermatitis o tiene rinitis alérgica, este es otro dato de que aumenta la posibilidad de que estos síntomas que presenta este niño se deban al asma. ¿Qué otros datos van a ahora a aumentar la posibilidad de asma? La historia personal y familiar de atopia. Y recordemos algo importante, nada puede ser focalizado. Si el paciente tiene asma, en el territorio pulmonar donde yo lo oculte va a tener sibilancias. Por lo tanto, sibilancias focalizadas o localizadas no es asma. Piensen en la aspiración de un cuerpo extraño, piensen en alteraciones anatómicas, porque no puede haber datos localizados en el paciente con asma. Otro dato importante es que aumenta la posibilidad de asma, es que si yo tengo la sospecha de asma e inicio un tratamiento para el asma, lo que sería, por ejemplo, una prueba terapéutica, indicándole al paciente que por lo menos durante 8 semanas le aplique el familiar un corticoide inhalado y cuando el paciente lo necesite, se le ponga un beta-2 agonista a la acción corta como rescate. Si al cabo de 8 semanas este paciente mejora los síntomas o si este niño se le puede hacer una función pulmonar, hay mejoría de la función pulmonar con este tratamiento, esto aumenta también la probabilidad diagnóstica de asma. Recuerden que nosotros en pediatría lo ideal es hacer evaluación funcional a todo paciente. Lamentablemente necesitamos que los niños sean colaboradores y generalmente no podemos hacer evaluación de la función pulmonar haciendo pruebas de espirometría en menores de 4 años. Por lo tanto, generalmente, incluso a veces, no las podemos hacer sino a partir de los 6 años. Por lo tanto, la confirmación diagnóstica de asma es totalmente clínica. Es historia clínica, es examen físico. La confirmación objetiva con pruebas de función pulmonar, ojalá tenga suerte, y puede evaluarla en un niño de 4 años, pero por experiencia le decimos que generalmente podemos hacer evaluación de la función pulmonar a partir de los 6 años. Datos que disminuyen la probabilidad de que estos síntomas se deban al asma son que este niño tenga síntomas persistentes, sin intervalos. Este niño nació y la mamá les dice que desde que él nació respira rápido, que desde que él nació está agitado. Esto no es asma. Síntomas que solo paciente presenta con resfriados. No quiere decir que el asmático no se pueda resfriar. Y definitivamente son las infecciones respiratorias agudas virales desencadenantes de las exacerbaciones. Lo que sí se sabe es que el asmático no controlado va a tener síntomas si corre, si juega, si se ríe, si llora, si alguien fuma, si alguien quema basura, si hay humedad. Es decir, los síntomas no se relacionan exclusivamente con un resfriado. Si este niño tiene una tos aislada, sin asociarse a la presencia de sibilancias o dificultad respiratoria, y sobre todo si esta es una tos productiva, este es un dato que tampoco apoya el diagnóstico de asma. Y definitivamente, si este niño tiene síntomas de dificultad respiratoria, pero por ejemplo yo no le encuentro ningún dato pulmonar auscultatorio, o este niño tiene una función pulmonar normal y tiene síntomas, yo tengo que pensar
que los síntomas se deben a otra causa que es extrapulmonar. Recuerden que yo les dije que es válido y está permitido hacer una prueba terapéutica. ¿Por qué 8 semanas? Porque los corticoides inhalados no van a iniciar y a mantener un efecto antiinflamatorio, sino hasta después de 8 semanas de uso diario. Por lo tanto, yo no puedo poner un corticoide por 7 días, PRN y evaluar porque no ha habido ningún cambio. Si yo voy a dar una prueba terapéutica, tengo que darla por lo menos por 8 semanas y después de las 8 semanas, entonces evalúo al paciente. ¿Y qué me interesa? Saber si ha habido una respuesta clínica. Por ejemplo, este niño, la mamá le va a decir, bueno, tose menos, y es más, ya casi no tose. Fíjese que se ha agitado solamente una vez, antes agitaba todas las semanas. Miren que ahora en la noche él duerme mejor. Mire, doctora, que ahora él puede jugar y correr. Antes ese niño no podía ni subir escaleras. Entonces, esos son datos clínicos de mi respuesta a la prueba. Sin embargo, si después de 8 semanas yo estoy segura que ese familiar administró el medicamento como yo se lo había dicho, o sea, tuvo adherencia, tuvo una buena técnica y ese niño no ha mejorado, es mejor que yo vaya pensando en otro posible diagnóstico diferencial. Es decir, si después de 8 semanas no hay ninguna respuesta a la prueba terapéutica, muy probablemente si ya yo confirmé que está usando el tratamiento adecuadamente, que la técnica es adecuada, muy probablemente estos síntomas no se deban al asma. Y definitivamente, si este paciente tiene otros datos clínicos, como por ejemplo hipocratismo digital, falla de medro, soplo, síntomas asociados a la alimentación, esto ya me está indicando a mí que tengo que abarcar un diagnóstico diferencial mucho más amplio. Entonces, cuando interroguemos a los familiares, pues no solamente preguntar por los síntomas que relacionamos con el asma, sino preguntar para saber si tenemos datos que nos apoyen el diagnóstico de asma o datos clínicos que disminuyan esta posibilidad. Al examen físico, pues si yo estuviera frente a ustedes, pero estoy frente a una computadora, debemos reconocer que el examen físico no empieza con un estetoscopio. El examen físico inicia apenas yo tengo contacto visual con el paciente. Tengo un expediente que dice Virginia Díaz tiene 4 años. Yo sé que una niña de 4 años debe medir por lo menos 100 centímetros, debe pesar esto. Y yo, pues entra Virginia Díaz y se ve chiquitita, se ve flaquita, se ve comprometida. Entonces, hay algo ahí que no va con asma. Entonces, el examen físico sigue siendo inspección, ¿verdad? Palpación, percusión y auscultación. Yo voy a buscar si Virginia Díaz, sin tocarla, tiene datos de otras patologías alérgicas. Por ejemplo, voy a ver el patrón respiratorio, voy a ver si esta paciente tiene lesiones de dermatitis, voy a ver si le pica la nariz y los ojitos, si estornuda frecuentemente. Y como todos sabemos, además, el asma es una patología de tipo obstructiva, ¿verdad? Yo voy a buscar datos de atrapamiento aéreo. Clínicamente, a la inspección, yo voy a buscar datos que me digan que hay atrapamiento aéreo como viendo el diámetro anteroposterior del tórax. Voy a percutir el tórax. El tórax, muchachos, se percute, ¿verdad? No es tan bonito como percutir un abdomen, que voy a tener mucho más hallazgos semiológicos, pero el tórax se percute. Y si hay atrapamiento aéreo, si hay datos de hiperinsuflación pulmonar, voy a tener un aumento de la sonoridad pulmonar. Miren que yo no hablo de timpanismo. Timpanismo es para el abdomen. Voy a tener datos de aumento de la sonoridad pulmonar. Algo importante es evaluar la relación entre la inspiración y la expiración. Cuando conversamos sobre qué datos me hacen pensar en asma, dijimos que es una patología obstructiva, con limitación a la salida al flujo aéreo. ¿Qué significa? Que todos nosotros, si no somos asmáticos, en el primer segundo, lo que se llama el volumen expiratorio forzado en el primer segundo o en el BEF1, yo debo eliminar por lo menos el 80% de un flujo. En el asmático no ocurre así, porque hay una obstrucción. Y este paciente en ese primer segundo no va a poder eliminar el 80% o más de su flujo. Por lo tanto, siempre va quedando un flujo residual atrapado. ¿Qué quiere decir? Que yo como asmática, no compensada, no bien tratada,
voy a requerir una expiración más prolongada, ¿verdad? Voy a necesitar más tiempo expiratorio para eliminar un determinado flujo. Por lo tanto, la relación inspiración-expiración, voy a tener una expiración prolongada. Normalmente la inspiración dura 1 segundo, la expiración 1.5 a 2 segundos. Si la expiración está prolongada, es aquella que dura más de 2 segundos. Y este es un dato importante también de atrapamiento aéreo, es un dato de hiperinsuflación pulmonar. No todo niño va a llegar al consultorio, a la clínica, al cuarto de urgencia con una crisis. Por lo tanto, no todo paciente va a tener uso de músculos accesorios. No siempre voy a ver taquipnea, tiraje, aleteo nasal, ¿verdad? Y lo que tengo que hacer por último es auscultar. Y no siempre voy a auscultar sibilancias ni roncos. Puedo tener una auscultación totalmente normal. Recuerden por qué. Porque los hallazgos del asma no deben ser persistentes, son recurrentes. Hay periodos de mejoría, hay periodos de exacerbación. Por lo tanto, aunque yo no ausculte sibilancias, si yo tengo datos en mi historia clínica, como los que ya mencionamos, yo puedo pensar que este paciente tiene asma. Como estudio, fíjense, pues lo ideal sería poder hacer pruebas de función pulmonar. Si yo tengo una espirometría basal y me dice que hay una obstrucción, puede ser asma y va a ser asma lo más probablemente. A este niño entonces yo le puedo hacer una prueba de provocación con ejercicio y la función pulmonar va a caer más. Y finalmente yo le hago una prueba con broncodilatadores y debe haber una mejoría de la función pulmonar. Si yo pudiera hacer esto y esto ocurre, el diagnóstico de asma prácticamente está establecido. Sin embargo, como ya yo les dije, generalmente no podemos hacerle una prueba de función pulmonar sino a partir de los 6 años. Y la mayoría de los niños con asma, más del 80%, va a empezar a tener síntomas antes de los 4 años de edad. Y en estos niños yo no tengo el apoyo objetivo de la evaluación funcional. Por lo tanto, en los menores de 6 años, el diagnóstico de asma sigue siendo clínico. La IgE es inespecífica. Yo la puedo mandar, sí, porque si está elevada y ese niño tiene rinitis y ese niño tiene dermatitis, pues bueno, yo puedo consultar con un dermatólogo o con un alergólogo. Pero una IgE no es de apoyo 100% para el diagnóstico de asma. Lo que siempre tengo que solicitar y evaluar es una radiografía de tórax. Sin embargo, esta radiografía de tórax no la necesito para establecer el diagnóstico de asma. Miren que es lo contrario. La voy a solicitar para ver si encuentro algún hallazgo en esa radiografía que me diga, cuidado, aquí hay algo más que asma. Por ejemplo, una sobredistensión específica, por ejemplo, una masa, por ejemplo, datos de atrapamiento aéreo o datos, por ejemplo, de infiltrados focales. Cualquiera de estos hallazgos me dice, cuidado, esto no es asma. Entonces, la radiografía de tórax no la pido para el diagnóstico, porque al igual que con la bronquiolitis, los datos radiográficos son inespecíficos, son datos generales de atrapamiento aéreo. La radiografía de tórax la pido para buscar datos que me digan, cuidado, esto puede ser de repente una malformación congénita, este niño puede tener un síndromes aspirativos, es decir, cualquier otra cosa que entre en el diagnóstico diferencial del asma. Las pruebas de función pulmonar son totalmente objetivas y son muy útiles nosotros pues a partir de los 6 años. No a todo niño que llega a nuestra consulta yo le voy a mandar una radiografía de senos paranasales, a menos que yo en la historia clínica, en el examen físico, piense que este niño tiene una sinusitis o una rhinosinusitis. Tampoco a todo niño yo le voy a mandar una radiografía de cavum faríngeo, porque no todo niño va a tener hipertrofia adenoidea. Sin embargo, si en historia la mamá nos dice que este niño tiene respiración oral, porque siempre está obstruido, porque ronca en la noche, porque tiene, por ejemplo, aclaramiento de garganta. Entonces son datos que me hacen pensar que este niño puede tener asociado al asma o que la causa de los síntomas estén debidos a una patología de la vía aérea superior, como por ejemplo una hipertrofia adenoidea, como por ejemplo una rinosinusitis.
Algo que todavía es bien difícil para nosotros los neumólogos con los gastroenterólogos es definir si los síntomas se deben solamente al asma con reflujo o pueden ser causados exclusivamente por un reflujo. Nosotros sabemos que la persistencia de síntomas que no mejoran, sobre todo nocturnos, pueden deberse a un reflujo gastroesofágico que esté asociado al asma. Entonces, en ese caso, nosotros consultamos al gastroenterólogo para que él evalúe en conjunto con nosotros al paciente. Entonces, si se dan cuenta, la IgE sola no es de apoyo diagnóstico exclusivo para el asma, nos sirve para tomar otras conductas, para determinar pues una evaluación conjunta y manejo con otras disciplinas como dermatología, incluso otorrino, alergología. Las radiografías de senos paranasales y de cabofaringios las vamos a mandar en pacientes seleccionados según los hallazgos que hayamos evidenciado en la historia clínica y en el examen físico. Lo que nunca debe faltar es una radiografía de tórax, y vuelvo y repito, no para establecer el diagnóstico de asma, sino para buscar otros hallazgos que me digan, cuidado, esto es otra patología, y ve investigando esa parte. Fíjense, muchachos, hoy decir que Virginia Díaz tiene asma no significa absolutamente nada. Yo tengo que darle un apellido al asma y tengo que clasificar la gravedad del asma. Así como yo usaba una clasificación para la gravedad de la bronquiolitis, en leve, moderada y grave, yo tengo que clasificar la gravedad del asma. Esta es una clasificación más vieja, pero es muy útil. Yo les voy a dejar al final dos referencias, la guía GEMA, que es la guía española para el manejo del asma, y las guías GINA. Y en estas guías ha cambiado un poco la clasificación, nos habla de intermitente, se habla de episódica ocasional, episódica frecuente y persistente moderada y persistente grave. Sin embargo, los parámetros clínicos que se utilizan son básicamente lo mismo. Yo debo clasificar la gravedad del asma y la voy a hacer con base a la presencia de síntomas, a si hay o no limitación en la actividad física, presencia de síntomas nocturnos, y la última columna de la derecha, donde dice FEN, es el flujo expiratorio máximo, pues la podría hacer a partir de los 4 años. Esta clasificación es para beneficio nuestro, para saber qué plan de tratamiento vamos a utilizar con el paciente. Entonces vamos a evaluar la presencia, frecuencia e intensidad de diferentes síntomas de limitación en la actividad física y de síntomas nocturnos. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que si el paciente tiene síntomas más de una vez por semana y este paciente tiene escasa limitación en la actividad física y tiene síntomas nocturnos más de 2 veces al mes y tiene un flujo expiratorio máximo de 80%, esto sería ideal, tiene un asma persistente leve. Pero ni el asma ni el paciente saben que nosotros, por conveniencia, tenemos esta clasificación. Por lo tanto, yo puedo tener un hallazgo, como por ejemplo, que este paciente que tiene síntomas nocturnos más de una vez por semana. Entonces ya eso me obliga a mí a clasificar al paciente no como con un asma persistente leve. Un solo criterio de mayor gravedad ya me debe hacer clasificar al paciente en ese escalón de mayor gravedad. Por lo tanto, al que el paciente tenga síntomas una vez por semana, escasa limitación de la actividad física, pero tiene, por ejemplo, síntomas nocturnos más de una vez por semana, y ese paciente tiene datos de asma persistente moderada. Entonces, siempre deberíamos usar la clasificación de la gravedad del asma. Entonces, Virginia Díaz tiene asma persistente moderada. Y esto es importante porque la clasificación de la gravedad del asma es la que me da a mí la base para iniciar el tratamiento de control a largo plazo. Esto no es tan sencillo y no los voy a enredar. Posteriormente, yo tengo que citar a mi paciente y evaluar el nivel de control del asma. Porque lo que yo tengo que hacer es lograr el control total de la enfermedad. Entonces yo puedo tener un paciente que está totalmente controlado, parcialmente controlado o no controlado. Así como yo inicié el tratamiento con base a la gravedad del asma, yo tengo que hacer ajustes o cambios del tratamiento de acuerdo al nivel de control. Ahora bien, vamos a hablar un poco del tratamiento. Tenemos medidas generales, hay que educar al paciente que tenga toda patología crónica, en nuestro caso al paciente y al familiar, que reconozca lo que es el asma, que reconozca los desencadenantes, que tenga un buen control ambiental. Sobre este punto yo no voy a conversar
voy a hablar más que todo sobre las medidas farmacológicas. Y en el asma tenemos dos grandes columnas o pilares: los medicamentos de rescate o de alivio rápido y los medicamentos de control a largo plazo. Los medicamentos de control a largo plazo son los número 1 todavía y seguirán siendo por mucho tiempo los corticoides inhalados. Puedo utilizar en combinación con los corticoides inhalados otros medicamentos que me van a ayudar al control del asma, como serían los broncodilatadores de acción prolongada, como son el formoterol y el salmeterol. Y también puedo usar los antagonistas del receptor de leucotrienos, como por ejemplo el montelukast. Los corticoides sistémicos también se consideran tratamientos de control a largo plazo, sobre todo en el paciente con asma grave persistente. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poco de los medicamentos de control a largo plazo. Los corticoides inhalados son, y lo han demostrado en las pruebas, ensayos clínicos, aleatorizados, en los metaanálisis, en las revisiones, los medicamentos de control más efectivos. Una vez que yo clasifico al paciente con asma persistente, el paciente tiene que recibir enseguida corticoides inhalados de mantenimiento para el control de la enfermedad. ¿Los corticoides inhalados pueden tener efectos secundarios? Sí. Los efectos secundarios van a ser locales y el más frecuente es la candidiasis orofaringia, que es un efecto secundario que puede ocurrir en 1 de 100 pacientes y va a disminuir si yo tomo algunas medidas, como utilizar los corticoides inhalados siempre administrándolos con un espaciador, utilizar la dosis más baja del corticoide inhalado que disminuya los efectos secundarios y que me permita el control del asma, haciendo enjuagues de boca, ¿verdad? Los efectos sistémicos, sobre todo que le tenemos miedo, son el efecto sobre el deterioro de la talla, o sea, del crecimiento, una disminución o una supresión del eje hipófisis-hipotálamos-adrenal y una alteración del metabolismo óseo. Sin embargo, muchachos, nosotros los neumólogos pediatras y los pediatras somos afortunados, porque la mayoría de los pacientes con asma en la edad pediátrica tienen asma leve o asma persistente leve y los podemos controlar con dosis bajas o medias de corticoides, es decir, dosis que no superan los 400 microgramos al día. Los efectos sistémicos de los corticoides inhalados se van a presentar generalmente con dosis superiores a los 800 microgramos al día. Por eso les digo que nosotros tenemos un muy buen perfil de seguridad en el uso de los corticoides inhalados, pues la mayoría de los pacientes va a requerir para el control del asma dosis bajas o dosis medias y muy pocas veces vamos a ver efectos sistémicos. Y afortunadamente un 5% como máximo de los niños asmáticos tienen asma persistente grave. Y son este 5% de los pacientes que pueden tener efectos secundarios porque vamos a requerir dosis más altas de corticoides sistémicos o incluso utilizar otro tipo de medicamentos. Los beta-2 agonistas de acción prolongada, ya les dije, salmeterol o formoterol, nunca deben ser usados solos, siempre en combinación con un corticoide inhalado. Es decir, esto es lo que se llama terapia combinada. Cuando yo al corticoide inhalado le agrego o un beta-2 de acción prolongada o un antagonista de receptor de leucotrienos. Los beta-2 agonistas de acción prolongada están aprobados a partir de los 5 años de edad, porque no hay estudios sobre su seguridad. Entonces, hasta el momento, la indicación es que los podemos usar a partir de los 5 años de edad. Los antagonistas del receptor de leucotrienos los puedo utilizar a partir de los 6 meses en adelante. Los beta-2 agonistas de acción prolongada son útiles sobre todo en aquel paciente con dosis medias que no he podido controlar los síntomas nocturnos y tampoco los síntomas con la actividad física. O en aquel paciente que tiene persistencia de los síntomas o que requiere uso regular y frecuente de un beta-2 agonista de acción corta, o que la función pulmonar no ha mejorado. Entonces, la terapia combinada, al usar un corticoide y un beta-2 agonista de acción prolongada, es una estrategia útil porque me permite lograr más rápido y en forma más segura el control del asma del paciente sin tener que usar dosis altas de un corticoide inhalado.
Los antagonistas de receptores de leucotrienos también son terapia combinada, nunca solos, siempre en combinación con un corticoide. Y recordemos que a partir de los 6 meses los puedo usar. Una vez que estoy usando un corticoide inhalado solo o en combinación con el beta-2 de acción prolongada o con el antagonista de receptor de leucotrieno, significa que lo tengo que usar en forma diaria y prolongada. No puedo usarlo por un mes, no puedo usarlo por PRN, no puedo usarlo por 2 meses, no. Tengo que usarlo por un periodo mínimo de 6 meses y no puedo hacer cambios ni ajustes en el tratamiento hasta que se logre el control total y este control total se mantenga por lo menos por 3 meses. Por lo tanto, el uso de corticoides inhalados solos o en combinación con un beta-2 agonista de acción prolongada o de leucotrienos es terapia de meses de tratamiento hasta alcanzar el control. Recuerden la clasificación del asma como intermitente, persistente leve, persistente moderada o grave, pues es útil para iniciar el tratamiento. En el paciente con asma intermitente, generalmente no voy a requerir tratamiento de control ni de mantenimiento, sino solamente el uso de un beta-2 agonista de acción corta por razones necesarias. En el asma persistente, ya sea leve, moderada o grave, la principal herramienta terapéutica es el corticoide inhalado. Y en el asma persistente leve voy a usar corticoides en dosis bajas, es decir, entre 100 a 200 microgramos. La alternativa que les presento, yo no estoy de acuerdo, pero es lo que dicen las guías y los consensos, y es que en caso que el familiar o el paciente con asma persistente leve no quiera usar un corticoide inhalado, solo en este momento yo podría usar un antagonista del receptor de leucotrienos, pero que si al cabo de 2 meses no he logrado el control de los síntomas ni mejoría, pues realmente hay que insistir en el uso del corticoide inhalado. En el paciente con asma persistente moderada, voy a usar corticoides inhalados en dosis media y los puedo usar dependiendo de la edad del paciente en combinación. Un LABA es un beta-2 agonista de acción prolongada. Un SABA con ese es un beta-2 agonista de acción corta. Entonces, en el asma persistente moderada, puedo usar el corticoide inhalado en dosis media solo, o si tengo la oportunidad de asociarlo con un LABA o con un antagonista de receptor de leucotrieno, podré lograr más rápido el control y posiblemente no tener que usar dosis más altas. Paciente con asma persistente grave, pues voy a tener que usar corticoides sistémicos, LABA, antagonista de receptor de leucotrienos y dosis mucho más alta incluso de los corticoides inhalados e incluso tratamientos específicos como por ejemplo el Soler, que es el omalizumab, que es un antagonista de la IgE, o como el mepolizumab, que es un antagonista específico de la interleuquina 5 y otros medicamentos muy específicos. Vamos a hablar ahora, esto era el tratamiento de mantenimiento, el tratamiento del pilar basado para el control a largo plazo con corticoides inhalados solos o con antagonistas de receptor de leucotrienos asociados o con un beta-2 agonista de acción prolongada. Sin embargo, voy a tomarme un tiempo para hablarles del tratamiento de las crisis de asma, de las exacerbaciones. Y aquí es donde van a entrar los medicamentos de rescate o de alivio rápido. Y son los beta-2 agonistas de acción corta y siguen siendo los de elección. También podemos usar anticolinérgicos y nosotros en pediatría lo que usamos es el bromuro de hipertropio y también los corticoides sistémicos. Vamos a ver qué papel tienen en el manejo de la exacerbación de asma. Cuando tengo una crisis de asma, yo debo utilizar oxígeno para corregir la hipoxemia. La hipoxemia es aquel paciente que tiene una saturación de oxígeno menor de 94%, y esto va a ocurrir generalmente en las crisis moderadas y graves. El tratamiento de elección es el uso de beta-2 agonistas de acción corta en forma seriada para evitar la progresión o cortar y revertir el broncoespasmo. Los corticoides sistémicos no son broncodilatadores, son antiinflamatorios. Pero sabemos que en el asma tenemos dos respuestas. Una vez que yo me expongo, por ejemplo, al alergeno o al irritante, se van a liberar mediadores
y van a activar células como las células plasmáticas o mastocitos, y van a activar células que tienen receptores de alta afinidad para la IgE. En ese momento va a haber inicialmente una caída de la función pulmonar, el paciente con asma va a tener tos, va a sentir el pecho apretado y va a tener sibilancias. Pero sabemos que posteriormente, con tratamiento o sin tratamiento, esa fase puede mejorar. Sin embargo, 4 a 6 horas después, no es que el paciente tenga otra crisis de asma. Se siguió reclutando, se siguió amplificando la respuesta inflamatoria y van a participar nuevas células con nuevos mediadores y voy a tener nuevamente síntomas del asma. No tengo una segunda crisis, tengo la primera, pero estoy ahora en la fase tardía. Y los corticoides sistémicos, una vez que yo los administro, 4 horas después de su administración tienen efecto antiinflamatorio. Y es por eso que los corticoides sistémicos se van a usar en toda exacerbación moderada o grave para cortar la progresión a la fase tardía del asma. Siempre que tengo un paciente con un cuadro respiratorio agudo, tengo que evaluar al paciente en forma seriada para ver la respuesta al tratamiento, si hay mejoría o no. Muchachos, ¿ustedes recuerdan la clasificación anterior? Era la clasificación de la gravedad del asma como tal. Esta que les estoy presentando es lo que se llama el puntaje pulmonar y es para clasificar la gravedad de la crisis. ¿Qué significa? Yo, Virginia Díaz, puedo tener un asma moderada persistente, pero en este momento tengo una crisis. Yo tengo que clasificar la crisis y yo puedo tener asma moderada persistente, pero puedo tener una crisis leve, puedo tener una crisis grave y puedo tener una crisis moderada. Entonces, lo que se propone es utilizar esta evaluación rápida y sencilla. Y voy a evaluar la frecuencia respiratoria en menor de 6 años o en mayor de 6 años, de acuerdo al paciente. Voy a evaluar las características de las sibilancias y el uso de músculos accesorios. Por lo tanto, yo tengo un puntaje mínimo de 0 a cada uno de los 3 ítems y uno máximo de 3. De acuerdo al puntaje pulmonar, si es de 0 a 3, yo tengo una exacerbación leve. Si el puntaje se encuentra entre 4 a 6, yo tengo una exacerbación moderada y grave si está entre 7 a 9. Pero esto es subjetivo. Esto va a depender de la pericia, de la expertise de cada evaluador. Por eso se sugiere que conjuntamente al puntaje pulmonar, nosotros determinemos la saturación de oxígeno, que es una medida objetiva. En las crisis leves, generalmente no va a haber hipoxemia. La saturación de oxígeno va a ser mayor de 94%. En las crisis moderadas, voy a tener una saturación de oxígeno entre 91 y 94, y en las crisis graves, generalmente una saturación menor de 91%. Ejemplo, Virginia Díaz me clasificaron con un puntaje de 4. Bueno, según mi puntaje pulmonar, yo tengo una exacerbación moderada. Pero en el momento que me hacen la oximetría, mi saturación es de 90% y no sube. Por lo tanto, yo ya no tengo una exacerbación moderada, tengo una crisis grave porque tengo que hacerle caso al puntaje de mayor gravedad. Entonces, por eso es que se dice que en conjunto tengo que usar la parte clínica del puntaje pulmonar con la parte objetiva, que es la saturación de oxígeno. Y que en caso en que no haya una concordancia entre el puntaje pulmonar y la saturación de oxígeno, vamos a utilizar el criterio de mayor gravedad para la clasificación de la crisis. Los medicamentos de rescate, dijimos ya, los beta-2 agonistas de acción corta. La ruta inhalada es la vía de elección, tiene un efecto terapéutico más rápido, ¿verdad? Y más seguro, porque tiene menos efectos secundarios. Sin embargo, ningún beta-2 agonista de acción corta es 100% beta-2 selectivo y voy a tener estimulación sobre el sistema cardiovascular, el sistema neurológico, por eso puedo tener taquicardia, temblores, cefalea, irritabilidad, incluso náuseas y vómitos. Sabemos hoy por hoy, y no lo sabemos desde hace un día, ni siquiera hace 10 años, lo sabemos desde hace 20 años,
que no es necesario nebulizar a todo paciente con una exacerbación de asma, sobre todo si es leve o moderada, y que el uso de un inhalador de dosis medida con un espaciador es totalmente efectivo como medida terapéutica en el tratamiento del paciente con una crisis leve o moderada. Incluso se sabe que utilizando un inhalador con un espaciador, los efectos secundarios de los broncodilatadores de acción corta son menos frecuentes, ¿ya? Que con la administración mediante nebulización. La taquicardia y la hipoxemia son menos frecuentes cuando usamos un inhalador y un espaciador. El bromuro de hipratropio es otro broncodilatador. No tiene el mismo efecto broncodilatador que el salbutamol y tampoco tiene el mismo inicio terapéutico. Cuando yo uso el salbutamol en inhalador o en nebulización, inicia el efecto terapéutico a los 5 minutos, es máximo a los 15 o 20 minutos y se mantiene por 4 a 6 horas. Cuando utilizo el bromuro de hipratropio, que también es un broncodilatador, pero menos potente que el salbutamol, su efecto terapéutico va a iniciar a los 45 minutos aproximadamente de haberse utilizado. Por lo tanto, no es el broncodilatador de elección. Lo que sí se sabe que en las crisis moderadas y graves, si yo asocio al salbutamol la administración de bromuro de hipratropio, sobre todo en las 2 primeras horas de un ataque grave, yo voy a tener una mejor respuesta broncodilatadora. Es lo que se conoce como el efecto sinérgico. Este efecto sinérgico va a ocurrir sobre todo en crisis graves o que no han mejorado en la primera hora con el uso seguido de beta-2 agonistas de acción corta. Los corticoides sistémicos no están indicados en las crisis leves, solamente en las moderadas y graves. Y su efecto se va a deber a lo que yo ya les expliqué. Aquí inician su efecto antiinflamatorio a las 4 horas de haberse administrado y frenan la progresión a la fase tardía. Solamente estarían indicados en el paciente con una crisis leve si al cabo de 1 hora este paciente no ha mejorado con el uso de un beta-2 agonista de acción rápida, porque ya este paciente yo debo reclasificarlo como un paciente con una crisis moderada. O en aquel paciente que ya conocemos o que el familiar nos dice, mire doctor, este niño siempre que viene necesita que le pongan el corticoide porque si no, no va a mejorar. Hoy por hoy, en los cuartos de urgencia, tampoco tenemos que canalizar a los pacientes para administrar en forma endovenosa un corticoide sistémico. La evidencia también nos demuestra que el uso de corticoides orales como la prednisona o la prednisolona son igualmente eficaces como medicamentos de tratamiento de la crisis. Pero si requerimos el uso de corticoides sistémicos, vamos a usar la metilprednisolona en dosis que van de 1 a 2 miligramos por kilo endovenoso cada 6 horas y ojalá no por más de 48 horas, porque si el paciente requiere un corticoide sistémico por más de 48 horas, ya la vía nebulizada no va a ser efectiva y deberíamos pasar a un corticoide oral. Lo que sí se sabe es que nosotros deberíamos después ir disminuyendo la frecuencia de administración a cada 8, a cada 12 horas, hasta que en 48 horas podamos retirar el corticoide sistémico. Si vamos a usar un corticoide oral, ya, prednisona o prednisolona, en dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por día. Miren la diferencia. El oral es kilo día. El endovenoso es kilo dosis. Y cuando damos corticoides orales, preferimos darlos en una sola toma. Y lo podemos dar por un mínimo de 3, 5, 7 días, máximo 10 días. Si yo doy el corticoide oral por no más de 10 días, no requiero la disminución de la dosis. Solamente mantengo, si Virginia Díaz pesa 10 kilos, pues yo le voy a dar 10 miligramos hoy hasta que cumpla 10 días. No tengo por qué hacer disminución de la dosis, porque no va a haber efectos sistémicos ni de sobrecrecimiento, ni sobre el eje, ni sobre el metabolismo óseo. Les voy a resumir el manejo de la exacerbación según la clasificación.
Cuando el paciente tiene una crisis leve, según el puntaje pulmonar, más la saturación de oxígeno, es de elegir la administración del salbutamol mediante un inhalador presurizado de dosis medidas y se recomienda una sola administración de 2 a 4 pulsaciones con un espaciador. Nosotros todavía podemos poner una segunda y lo que hacemos es que después de que hemos puesto la segunda administración de 2 a 4 puff, esperamos 15 minutos, evaluamos al paciente. Si ha habido una mejoría clínica, si encontramos una respuesta, a este paciente le damos alta con recomendaciones de casa de seguir usando su beta-2 agonista de acción corta según lo necesite. Si al cabo de los 15 minutos de la segunda administración de los 2 a 4 puff, este paciente no ha mejorado, ya yo debo considerarlo como un paciente con una crisis moderada e inicio el manejo de la crisis moderada. Recordemos que en las crisis moderadas la saturación de oxígeno va a ser menor de 94%. Entonces, muy probablemente este paciente con una crisis moderada requiera oxígeno suplementario para alcanzar una saturación igual o mayor de 94%. En las crisis moderadas ya yo debo utilizar un corticoide sistémico, ya sea endovenoso u oral. Yo puedo en las crisis moderadas seguir administrando el salbutamol en puff, no necesariamente en nebulización. Y ya voy a aumentar el número de puff, ya no voy a usar 2 a 4, voy a usar 6 a 8 cada 20 minutos por 3 dosis. Y si prefiero la vía nebulizada, voy a usar el salbutamol a 0.15 miligramos por kilo con una dosis máxima de 5 miligramos en 3 nebulizaciones cada 20 minutos. Espero 15 minutos, evalúo al paciente. Si el paciente mejora, lo doy de alta con salbutamol PRN, pero aquí ya el paciente requiere que yo lo mande a casa utilizando un corticoide oral, prednisona, prednisolona, en dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por día, por unos 3 a 5 días o hasta que se resuelvan los síntomas. Si el paciente no ha respondido, no ha habido ninguna mejoría en el puntaje pulmonar ni en la saturación, ya yo lo tengo que manejar como un paciente con crisis grave, es decir, requiere oxígeno. Ya aquí en crisis grave yo puedo usar de 10 a 14 pulsaciones de salbutamol, sin embargo, yo no creo que haya ningún paciente con una crisis grave que quiera que le estén poniendo puff. Generalmente lo que hacemos es que en pacientes con crisis grave sí nebulizamos el salbutamol, ¿verdad? Estoy usando el corticoide endovenoso y estoy llamando al centro de tercer o cuarto nivel de complejidad para que reciban a este paciente, para que sea manejado en sala o en una sala de cuidados intensivos. Si estoy en el hospital del niño, pues lo manejo en urgencia, llamo a los intensivistas para que vengan a evaluarme, ¿verdad? Sigo administrando en forma seguida los beta-2 agonistas de acción corta, mantengo el oxígeno. Si no estoy en un hospital de tercer o cuarto nivel de complejidad, sino en una policlínica, en un centro de salud, llamo al hospital al que lo voy a referir para que esté preparado para recibir al paciente y continuar el manejo. ¿Qué sabemos del asma? Es una enfermedad inflamatoria crónica que no se cura, que se controla. Y esa es la meta, el control total del asma. Que para controlar el asma tengo que usar medicamentos antiinflamatorios, principalmente los corticoides inhalados. Y los tengo que usar por periodos prolongados hasta lograr el control y mantener el control de la enfermedad. Que los medicamentos de rescate van a ser solo si el paciente lo necesita. Y que en el asma la mayoría de los medicamentos, exceptuando el antagonista de receptor de leucotrienes, van a ser por vía inhalada o nebulizada, porque tengo un efecto terapéutico más rápido, tengo dosis más bajas y tengo un mejor perfil de seguridad. La bibliografía que les estoy dando es la de la guía GEMA, la última versión del año pasado, y la guía GINA, también la última versión del año pasado. Muchachos, atenta pues a sus comentarios o preguntas.